acá tenemos el ejercicio número 4, ¿sí? El ejercicio número 4 consistía en unir con flechas cada expresión, ¿sí?, que estaba enunciada, un enunciado que estaba en palabras, ¿sí? Esto se llama lenguaje coloquial. Teníamos que unir eso que está en lenguaje coloquial con una de las expresiones que están en la columna de la izquierda, que está en lenguaje simbólico. Habíamos comentado y habíamos dicho que un número aumentado en 8 unidades era equivalente a la expresión x más 8. ¿Bien? Esa expresión era equivalente a x más 8. La habíamos puesto de esa manera. ¿Bien? Ahí se ve mejor. Teníamos que seguir uniendo, ¿sí? Por ejemplo, el B decía el cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. El cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. El que cumple con esa condición es el que tengo por aquí, ¿sí? Que dice x al cuadrado menos 3. Entonces vamos a poder unir esas dos expresiones, ¿sí? Que son equivalentes. El que sigue dice la mitad del siguiente de un número. La mitad del siguiente de un número. Ahí tengo que fijarme qué es la mitad. Si es la mitad, habíamos comentado que teníamos que dividir por 2, por ejemplo, ¿sí? Y al dividir por 2, tengo que dividir el siguiente de un número. Y el siguiente de un número es el que está aquí. El siguiente de un número dividido 2 significa la mitad del siguiente de un número. ¿Bien? ¿Esos dos? Profe, Sí. ¿qué página es esa que entre Es la página 20. Página 20. El cuadernillo de actividad. Bien. El que sigue decía el triple de un número disminuido en 15 unidades. El triple de un número disminuido en 15 unidades. Entonces, en ese caso, ¿sí?, vamos a tener que buscar uno que sea similar a ese. El triple de un número tiene que ser uno que esté multiplicado por 3. Y a su vez, restado 15, que vendría a ser el que está enfrente. Este sale bastante directo, ¿sí? El siguiente dice, un número disminuido en 3 unidades. Un número al cual le tengo que restar 3. El número lo voy a simbolizar con la letra X, así que me voy a venir a este de aquí, a X menos 3. ¿Bien? Voy a hacer así. Ahí estamos. El que sigue dice, el doble del siguiente. Guarda porque acá dice que es el doble del siguiente. Acá tiene que haber paréntesis, ¿bien? Tiene que ser el doble de algo. Y ese algo es el siguiente de un número, ¿bien? Entonces, va a ser esta que está aquí. El doble del siguiente de un número. Va a ser esa de ahí, ¿sí? El que sigue, me habla de la sexta parte. Si es la sexta parte, es algo que está dividido por 6. Y es la sexta parte de un número, o sea, x dividido 6, va a ser en ese caso, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de la sexta parte, es algo que se tiene que dividir en las partes que me digan. Como acá dice la sexta se asocia al número 6. Entonces sería x dividido 6. Y después dice disminuido en 15 unidades. Entonces, lo vamos a unir con este que tenemos aquí, ¿sí? Estos dos se van a unir. Que tiene, dice x menos 6, x dividido 6 menos 15. Bien. El que sigue
Ahora dice, el doble de un número aumentado en 15 unidades. El doble de un número sería 2 por x. ¿Bien? Aumentado es sumar. ¿Y cuánto se suman? 15 unidades. La expresión que podemos asociar a esa es como la que está enfrente, ¿sí? Que sería esta de aquí. Entonces, vamos a unir esos dos. Ahí está. Esos dos. Bien, el doble de un número aumentado en 15 unidades es 2x más 15. El que sigue me dice la raíz cuadrada de un número. Este es sencillo. ¿Por qué? Porque tengo que buscar la x, por ejemplo, que tenga una raíz cuadrada. Es esta que está acá arriba. Así que vamos a unir ese con ese. ¿Sí? Y ahí estaría. Ahí quedó. Y el último me dice la raíz cúbica de un número. ¿Sí? La raíz cúbica de un número. Tengo que buscar la x que tenga una raíz cúbica. Y esa es esta de aquí. Así que vamos a unir esos ahí. Y ahí ya quedó. ¿Sí? Eso es lo que había quedado como tarea pendiente de la semana pasada. Vamos a pasar ahora a lo que es el ejercicio número 5, a plantear y resolver estas situaciones. Estas son como situaciones problemáticas en las cuales se plantea una ecuación. Nosotros vamos a plantear algunas de estas. ¿Bien? Vamos a plantear, por ejemplo, la C, la D y la F. ¿Sí? C, D y F. Así que las voy a copiar, las voy a pasar a la pizarra, para poder hacerlas ahí en la pizarra. Esa la voy a sacar, porque vamos a hacer la C, la D y la F. ¿Bien? Bueno, vamos entonces acá. Dice, el C me está diciendo la diferencia entre un número y 7 es 18. ¿De qué número se trata? Entonces, en el C vamos a decir así. ¿Qué es la diferencia entre un número y 18? Esa diferencia está indicando que es una resta. ¿Es una resta entre quién? Entre un número que no conozco, ¿sí? Y 7. La diferencia entre un número y 7 es 18. Ese es 18, lo voy a escribir con este otro color, como para que se interprete cómo armamos la ecuación. Esto que me quedó acá, ¿sí? Eso es una ecuación lineal, ¿bien? Es una ecuación lineal con una incógnita, ¿sí? Nosotros ya sabemos resolver este tipo de situaciones, ¿bien? Así que lo que voy a hacer es volver a copiarla un poquito más abajo para poder resolver, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que despejar la x. ¿Cómo la vamos a despejar? Como tengo acá un menos 7, lo que tengo que hacer es que me quede la x solita. Entonces, al tener menos 7, voy a sumar 7 en ambos lados, ¿sí? En ambos miembros. Todo lo que haga, o todos los cambios que haga del lado izquierdo del igual, también los tengo que hacer del lado derecho, para que esta igualdad se siga manteniendo, se siga respetando. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Los 7 se van a cancelar, ¿bien? Porque tengo uno que está con signo menos, otro con signo más, así que se van a ir, se van a cancelar.
me va a quedar que x es igual a ¿quién? 18 más 7 es 25. Entonces, x, ese número que no conocía, vale 25. ¿Sí? Vale 25. Podemos agregar una respuesta. ¿Por qué? Porque me decían de qué número se trata. Entonces, vamos a indicar como respuesta se trata del número 25. Lo pueden escribir con número, ¿sí? O con letras. ¿Bien? Bueno, ese era el C. El D, lo voy a escribir acá, dice así. La suma entre un número y 28 es 50. ¿De qué número se trata? Entonces, acá me está diciendo que es la suma, ¿sí? La suma. ¿Entre quién es esa suma? Entre un número que no conozco, ¿sí? Que lo voy a simbolizar con la letra X, y 28, ese 28 lo voy a poner con otro color, y dice que eso, ¿sí? Esta expresión, la suma de un número y 28, dice que es 50. ¿Qué es lo que quedó acá? También me quedó una ecuación, ¿sí? Me quedó una ecuación lineal, ¿sí? Igual que lo que tenía antes. Lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación, despejar la incógnita, para saber qué valor, ¿sí? Va a admitir X. Entonces, la voy a volver a copiar, ¿sí? Porque no me quedó espacio acá, al lado del 28, para hacer la operación correspondiente. Fíjense que hay un 28 que está sumando a la X. ¿Qué debería hacer para que me quede sola esa X? Pues lo que debería hacer sería, como tengo más 28, restar 28. ¿Sí? Voy a restar 28 en ambos lados, para que de esa manera poder cancelar las X, cancelar el 28, y de esa manera la X me queda sola, ¿sí? De esa manera me queda la X sola. Y me queda 50 menos 28, ¿sí? Eso es equivalente a 22. El número que estaba buscando es el 22. Cuando me preguntan de qué número se trata, voy a indicar como respuesta del número 22, ¿sí? Lo pueden escribir también al 22, lo pueden escribir con números o bien con letras, ¿sí? Bien, y el F me dice, la tercera parte de un número, así que voy a plantear ahora el F, para que vean cómo se hace. Tenemos el F, entonces me dice, la tercera parte de un número. Si es la tercera parte, ya sé que debe tener un número, pero ese número, como me dice la tercera parte, ¿sí? La tercera parte, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir por 3. Disminuido en 5 unidades, o sea que ahora tengo disminuido 5 unidades, voy a restar 5, ¿sí? Porque me dice disminuido en 5 unidades. Y eso es igual a 15. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá también me quedó una ecuación lineal como tenía antes. Tengo que despejar la X. Como tengo que despejar la X, tengo el menos 5 acá
voy a sumar en ambos lados, voy a sumar 5. De esa manera, al sumar 5, se van a poder cancelar los 5 que están en el lado izquierdo. Este se va y este se va. ¿Qué es lo que me quedó? Me quedó x dividido 3. Ese x dividido 3 lo puedo escribir de esta manera, como x sobre 3. ¿Sí? Lo puedo escribir de esa manera, para que sea más fácil. 15 más 5 es 20. Como tengo que dejar la x sola, y fíjense que acá el 3 está dividiendo a la x, ¿sí? Tengo que hacer lo contrario. ¿Y qué sería lo contrario a dividir? Sería multiplicar. Entonces, voy a multiplicar en ambos miembros por 3. Me va a quedar 3 por la expresión que tenía y 20 por 3. Acá en este caso, puedo multiplicar tanto a la izquierda de la expresión x sobre 3 como a la derecha del 20. ¿Por qué? Porque la multiplicación es conmutativa, ¿sí? Lo puedo hacer tanto de un lado como del otro. Bien, hacer 3 por 2, por ejemplo, es lo mismo que hacer 2 por 3. Entonces, lo puedo aplicar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a simplificar los 3 que tengo en la izquierda. ¿Para qué? Para que me quede la x sola. Me va a quedar que x es igual a ¿quién? A 20 por 3. 20 por 3 es 60. Y ahí ya me quedó la ecuación resuelta, ¿sí? Ya le encontré el valor que necesitaba. El valor de x es ese. Lo que debería hacer es indicar la respuesta y vamos a indicar como respuesta, ¿sí? Lo abreviamos con RTA. Se trata del número 60. Bien, y ahí terminó. Ya está. Listo. Si quieren hacer la verificación de estas ecuaciones, reemplazan el valor que dio, ¿sí? Donde está la x, y hacen después la cuenta correspondiente, ¿sí? De esta forma, hicimos la C, la D y la F. ¿Bien? C, D y F. Les va a quedar a ustedes plantear los demás, ¿sí? Vamos a ir al cuadernillo. Les va a quedar a ustedes hacer el A, el B, ¿sí? Y L. Les va a quedar a hacer para ustedes. ¿Bien? Y la próxima semana eso lo vamos a corregir. Y podemos plantear también el ejercicio número 6. ¿Bien? Del 6 podemos hacer algunas ecuaciones. ¿Bien? Y vamos a hacer la siguiente, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a plantear algunas de estas de acá. ¿Sí? Yo les voy a hacer algunas y ustedes después van a hacer las demás. Así que voy a pasar a la pizarra para poder explicárselas. Ustedes igual ya saben resolver ecuaciones porque estuvimos resolviéndolas hace un ratito. Así que bueno, vamos a comenzar con algunas de las ecuaciones estas que tenemos aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, con la C. Con la C. La C, ¿qué dice? Nos dice 2x más 1, eso es igual a 2 al cuadrado, más 25. La raíz cuadrada de 25 es. La raíz cuadrada de 25. Entonces, primera cosa que vamos a desarrollar
van a ser las potencias y las raíces. ¿Bien? Así que el 2x más 1 lo vamos a bajar como está. No voy a poder hacer nada todavía. ¿Qué vamos a hacer así? Tenemos el 2 al cuadrado es hacer 2 por 2, 4. Más la raíz cuadrada de 25 es pensar que número elevado al cuadrado nos da 25. En ese caso es el 5. Lo que sí podría hacer, ya que estamos aquí en este paso, es, como acá tengo un 1 sumando, podría restar 1 en ambos lados. Así que vamos a hacer eso. Bien, vamos a restar 1 acá y restamos 1 aquí. Para restar 1, ¿qué sucede? Vamos a poder cancelar los unos. Entonces, ya va a quedar 2x del lado izquierdo. Y del lado derecho, vamos a tener así. Tenemos 4 más 5 es 9. Menos 1, 8. Y ahora me quedó 2x es igual a 8. Para poder quitar este 2, ¿sí? Como este 2 está multiplicando a x, lo que vamos a hacer es dividir todo por 2, ¿sí? Tanto en la izquierda del igual como en la derecha. Al dividir todo por 2, vamos a poder simplificar los 2 de la izquierda. ¿Y qué va a suceder? Me va a quedar del lado izquierdo x y del lado derecho tengo 8. Dividido 2, me queda que es 4. ¿Sí? Y ahí ya tenemos el resultado de x. Listo. ¿Sí? Esa es la C. Vamos a plantear ahora la D. Vamos a hacer la D. La D tenemos así. 3x más raíz cuadrada de 4 igual a 2 al cubo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Desarrollar cada potencia y raíz que tenga esta ecuación. ¿Sí? Entonces va a quedar así, el 3x más la raíz cuadrada de 4. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 4? Y en ese caso va a ser el 2. ¿Sí? Y eso es igual a 8 al cubo, que 8 al cubo es hacer 2 por 2 por 2, lo cual queda que es 8. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer ahora? Como tengo acá un 2 sumando, podría restar 2 en ambos miembros. Entonces vamos a restar 2 aquí y restamos 2 aquí. ¿Qué es lo que sigue ahora? Cancelar los 2. Cancelo 2, cancelo 2. ¿Y qué me quedó? Me quedó ahora el 3x del lado izquierdo y del lado derecho tengo 8 menos 2, me queda 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como la x está multiplicada, como te índice por el 3, vamos a dividir todo por 3. Vamos a dividir por 3 a la izquierda del igual y por 3 a la derecha del igual. Entonces, ahora simplificamos los 3. ¿Y qué me quedó? Me queda la x sola, del lado izquierdo, y x es igual a ¿quién? A 6 dividido 3, me queda que es 2. Ahí está, ahí terminó. Listo. ¿Sí? Bien. Vamos a plantear ahora, por ejemplo, el E. El E. El E tenemos así. Me dice x dividido 2. Menos 3 más 1
a la séptima igual a 10 a la 0. Primera cosa que vamos a desarrollar aquí son las potencias. Entonces, este x dividido 2 lo voy a dejar como está, o lo puedo escribir en todo caso como x sobre 2, eso es válido, ¿bien? Y va a quedar así, menos 3 más 1 a la séptima, dijimos que 1 elevado a cualquier potencia siempre era 1, ¿bien? Y después tenemos 10 a la 0, y todo número elevado a la 0 también es 1, ¿bien? ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos que dejar la x sola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este 3 está restando, así que lo que vamos a hacer es sumar 3 en ambos lados. En ambos lados vamos a sumar el 3. Y también tendría que sacar este 1 que tengo aquí. Lo está sumando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar 1 en ambos lados. Voy a restar 1 en ambos lados. Al restar 1 en ambos lados, vamos a poder cancelar. Este 3, con este 3 se cancela. ¿Bien? Después, este 1 con este 1 también se cancela. Y un dato curioso es que en el lado derecho también podría cancelar este 1 con este 1. Este 1 no tenía nada adelante, solamente era igual. O sea que tendría como un más adelante. Y como este tiene menos, lo puedo quitar. ¿Qué es lo que me quedó en definitiva? Me quedó así. X sobre 2 del lado izquierdo y del lado derecho me quedó el 3. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque el 2 está dividiendo a x, así que voy a poner acá por 2, y también por 2 del lado derecho. Entonces, vamos a poder simplificar este 2 con este 2, y del lado izquierdo me quedó solamente la x, y del lado derecho tenemos 3 por 2, 6. Y ahí ya terminó. Ahí ya terminó. Ese es el resultado de x. Bien, vamos a plantear uno más. Vamos a plantear, por ejemplo, el g. El g, a ver qué pasa con el g. Siempre tienen que tener en cuenta, cuando vayan a despejar la x, cuál es la operación inversa a la que tienen. En el g tienen, por ejemplo, la raíz cuadrada de x, menos 5, es igual a 2 al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Primera cosa que vamos a hacer es poder desarrollar esta potencia y ver si quitamos el 5 que está acá con la x. Pero la raíz cuadrada de x lo vamos a tener que dejar por ahora. Entonces, menos 5 y 2 al cuadrado es 4. Lo que vamos a hacer es, como tengo acá 5 restando, sumar 5 en ambos lados para poder, en principio, quitar el 5 que tengo ahí dando vueltas. Al sumar 5, entonces, podemos cancelar los 5 que están en la parte izquierda. ¿Y qué nos va a quedar? Me queda raíz cuadrada de x es igual a 4 más 5, lo cual me queda 9. Bueno, veamos ahora. Tengo la x con una raíz. Lo contrario a la radicación es la potencia, ¿sí? Lo contrario de la potencia es la raíz. Entonces, como acá tengo una raíz, y es una raíz cuadrada,
voy a elevar todo el primer miembro al cuadrado. Y también voy a elevar al cuadrado el segundo miembro. Y de esa manera, ¿qué sucede? Bien, como la raíz es lo contrario a la potencia y la potencia es lo contrario a la raíz, puedo simplificar la raíz con la potencia. Y de esa manera me quedó la x. Y luego tengo 9 al cuadrado. Y eso es 9 por 9, 81. Y ahí terminó, ¿sí? En el caso que les quede, por ejemplo, x al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, en la ecuación que le sigue, en la h, que tiene una x al cuadrado, ¿qué van a aplicar después en ambos miembros? Van a aplicar la raíz cuadrada en ambos casos, ¿sí? Si nos alcanza el tiempo, podemos plantear un poquito la h, para ver cómo sería, ¿sí? Vamos a plantear la h. Así que voy a borrar, voy a decir, bueno, la h, acá tenemos así, x cuadrado, más 1 igual 5. Bueno, en este caso, vamos a restar 1 en ambos lados. Vamos a restar 1 en ambos lados. De esa manera se van a cancelar los unos de la izquierda. Y va a quedar, por ejemplo, así. X cuadrado es igual a 4. Y como bien dijimos recién, la potencia es lo contrario a la radicación y la radicación lo contrario a la potencia. Voy a aplicar en ambos miembros la raíz cuadrada. Al aplicar la raíz cuadrada en ambos miembros, ¿qué va a suceder? En el lado izquierdo se va a simplificar la raíz con la potencia, de modo que va a quedar la x sola. Y eso va a ser a la raíz cuadrada de 4 de estos. Y ahí terminó. ¿Sí? Ahí ya terminó. Era sencillo. Parecía difícil, pero fue muy sencillo, ¿sí? Solo basta saber que si tenemos suma, lo contrario es la resta y viceversa. Si tenemos multiplicación, lo contrario es la división y viceversa. Si tenemos potencia, lo contrario es la radicación y viceversa. Siempre hay que tener en cuenta la operación contraria, ¿sí? Para poder desarrollar las ecuaciones. Bien. Para el próximo encuentro va a quedar realizar el ejercicio 7. Lo vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? en el próximo encuentro. ¿Sí? También está muy relacionado con esto de traducir del lenguaje coloquial al simbólico. ¿Sí? Y una frasecita que les dejo, ¿sí? Para que ustedes tengan: los intersticios en el camino pueden ser de los más variados y diversos. Aprende a superarlos y serás un hábil transeúnte. ¿Qué significa esto? Que las cosas que nos van a pasar en la vida van a ser las más diversas. Vamos a encontrarnos con un montón, a veces, de obstáculos, ¿sí? Y dificultades. Pero lo bueno es que podemos sortearlos, ¿sí? Podemos avanzar en el camino, ¿sí? Y de esa manera convertirnos en un buen y hábil transeúnte, ¿sí? Podemos avanzar. Si desarrollamos herramientas, la educación, por ejemplo, educarnos, nos ayuda muchísimo a ser un hábil transeúnte. Por eso es bueno estudiar, porque de esta forma vamos a tener la posibilidad, la oportunidad de ir un poquito más allá, ¿sí? Tenemos la posibilidad de elegir. Elegir, a veces, no todas las personas lo pueden hacer. Si uno tiene estudios, a veces es más fácil poder elegir, optar por lo que uno desea. Así que bueno,
esa frasecita se las dejo para